Bien, buenas tardes. Empezamos nuestra tutoría número 6 de la asignatura de macroeconomía, que ya sabéis que la damos en tercer curso del grado de trabajo social, y vamos a empezar tema nuevo, ¿vale? Entonces vamos a compartir, un segundito, vamos a compartir la pantalla para que no tengáis problemas y podamos nosotros ver el PowerPoint. Vale, vamos a poner el modo presentación. Perfecto. Vale, bueno, vamos a dar uno de los temas fundamentales, aunque ya he dicho que los últimos temas que hemos dado dan para muchísimos ejercicios, dan para muchas preguntas de examen, para muchas posibilidades del tema de la macroeconomía, pero uno de los fundamentales que es precisamente el tema de la política fiscal. Recordad que nosotros ya en el primer tema estuvimos avanzando y estuvimos explicando la importancia que tenía la política fiscal o el control del tema de los impuestos, del impositivo, etcétera, etcétera, por parte de los gobiernos como una de las herramientas fundamentales que tenían precisamente para intentar regular o controlar la economía o marcarle diferentes ritmos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y siempre sabéis que tenemos una forma más bien expansiva o más bien restrictiva de las economías, que es como los gobiernos se pueden mover con las diferentes herramientas. Digo, la política fiscal, que es el tema impositivo, el tema de impuestos, es muy importante y además muy recurrente en todos los temas que estamos nosotros y estáis viendo vosotros también a lo largo de la formación en macroeconomía. ¿Vale? Bueno, idea básica, ¿no? Bueno, aquí tenéis conceptos que vais a leer en el tema, en el capítulo, que son muy importantes. Uno de ellos es el concepto de protección social. Se denomina protección social al conjunto de programas del Estado que protegen a las familias frente a los infortunios económicos. ¿Por qué se habla de protección social? Porque fijaros que el tema de, entre otras cuestiones que vamos a ver en el tema de la política fiscal, va a ser en cómo recaudo dinero y en qué me gasto el dinero. Entonces está la parte de los ingresos, que es la parte de los impuestos impositivos, y la parte del gasto. Y uno de los gastos fundamentales o principales precisamente es el gasto público. Mirad, aquí tenéis en la figura 17.1 el gasto público y de ingresos impositivos de varios países desarrollados. Bueno, la manera que se expresa, se expresa en economía, en este caso con datos de 2017, pero que lo tenéis en el libro, en la figura 17.1, donde hace referencia precisamente al gasto público y los ingresos impositivos están presentados como porcentajes del Producto Interior Bruto. Aquí, por ejemplo, Francia tiene un sector público especialmente grande y representa más de la mitad de su PIB. El sector público estadounidense, aunque es grande, es menor que el de Canadá y el de la mayoría de los países europeos. Si os dais cuenta, los gastos públicos, claro, Francia, no tenemos un dato de España, ¿vale? Pero son gastos importantes. Los países europeos suelen tener gastos públicos potentes. ¿Por qué? Porque tienen muchos programas de protección social y muchas políticas sociales que requieren también un coste. Y si os dais cuenta, estas franjas más oscuras, en verde más oscuro, sería la parte de recaudación de impuestos y ingresos impositivos, ¿vale? Ahí aquí, fijaros cómo van viendo a los diferentes países con comportamientos distintos. Es verdad que a más recauda, más posibilidades de gasto público y protección social vas a tener. A menos recauda, evidentemente vas a tener menos, ¿vale? Es un poco para que veáis también en los estilos que tienen algunos países o de alguna forma. Es una lástima que no veamos toda la esfera europea porque veríamos franjas importantes de impositivas y al mismo tiempo de gasto público. Pero bueno, son los ejemplos que nos están poniendo, en este caso, el manual de macroeconomía de Paul Krugman. Si nosotros seguimos un poquito ahondando, claro, hablamos de impuestos, por tanto hablamos de ingresos, por tanto hablamos de parte impositiva, recaudación fiscal, y la figura 17.2 lo que hace precisamente es que nos va a enseñar cuáles serían las diferentes fuentes de los ingresos impositivos, en este caso, en Estados Unidos. ¿Son todos los países iguales? No, ¿vale? Pero más o menos para que veáis un poco la diversidad de fuentes de maneras de recaudación fiscal, que serían impuestos a los beneficios de las empresas. Si os dais cuenta, el impuesto a los beneficios de las empresas es muy chiquitito, un 4%, cotizaciones a la seguridad social, un 25% de la parte impositiva, una cuarta parte es lo que se recauda para la seguridad social. Y fijaros que Estados Unidos es especialmente importante en esto. No me extraña porque estamos utilizando una aplicación alternativa, entonces a lo mejor puede ser que esté regulera la transmisión, ¿vale? Esperemos que darle voz a los altavoces. Darle voz a los altavoces. La parte de, también, por ejemplo, mucho cotización a la seguridad social, beneficios de las empresas, impuestos sobre la renta, el famoso IRPF en España, ¿vale? Impuestos sobre la renta de las personas físicas sería nuestro, y otros impuestos, que serían muchos tipos de impuestos que vendrían en esa franja,
¿vale? Os pone la nota, ¿no? Los impuestos sobre la renta personal, los impuestos sobre los beneficios de las empresas, son impuestos de sociedades y las cotizaciones de la seguridad social representan la mayor parte de los ingresos de un Estado. El resto es una combinación de impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre las ventas y otras fuentes de ingresos, ¿vale? No suman, de hecho, los porcentajes no suman al 100% debido a los redondeos y a los muchos márgenes que tienen esos impuestos y las correcciones que tienen las revisiones anuales, ¿vale? ¿Y en qué se lo suele gastar? En este caso, el modelo norteamericano es el que nos ponen de ejemplo. Pues fijaros, bueno, aquí tenéis pagos de interés, ya sabéis que todos los países tienen deuda. Esta sería pago de... ¿tienes tú por ahí la franja amarilla, sí? La de este gráfico. Otras transferencias públicas. Bien, otras transferencias públicas, perdón, 12%. Y ahora, la parte de salud en Estados Unidos es regulera, 20%, otro bienes y servicios, educación 15%, seguridad social 14%, defensa 12%. Son como grandes partes de la tarta, o de los quesitos, ¿no? Del gasto público. Oye, defensa, gasto público, sí, no es gasto social. ¿Vale? Tened cuidado, no confundir el gasto de la entidad pública en lo que quieran, ¿vale? Y el gasto social, que es una parte, un fragmento de ese gasto público. ¿Qué diría la empresa o diría el economista neoliberal? Que no hubiera gasto social. Entonces, todo ese gasto se derivara a gastos, ¿vale? Hacia las empresas. O sea, coge todo ese dinero que va hacia lo social y se lo lleven ellos básicamente, ¿vale? Todo ese tema del juego que llevarían con el tema impositivo y el tema de gasto. Política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Hemos empezado el tema diciendo que la política fiscal precisamente es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta que nos va a permitir o va a permitirle al gobierno jugar con los ritmos de la economía y conseguir expansiones o contracciones, ¿vale? Si nosotros estamos en el gobierno o el gobierno quiere buscar una política fiscal expansiva, ¿vale? Una política de expansión, de crecimiento económico, es decir, que sea capaz, atento, de aumentar la demanda agregada, ¿vale? Normalmente va a haber tres grandes formas. Uno, que sería siempre el aumento del consumo o la inversión público, ¿vale? Es decir, o yo gasto mucho, o yo consumo mucho, o yo invierto mucho, es decir, yo muevo mucho capital, con lo cual todo ese capital se está moviendo, generando demanda agregada, eso genera mucha expansión, donde los estados gastan, invierten, ¿vale? Una bajada de los impuestos, es decir, a quienes recaudo les bajo impuestos. Si les bajo impuestos, se supone que tienen más dinero en la mano o en su bolsillo, y si tienen más dinero en su bolsillo, se supone, esto no es verdad, que lo gastarían, ¿vale? Entonces habría como más movimiento económico. Normalmente no es así realmente. Muchas veces cuando se tiene más dinero en el bolsillo, quien tiene mucho dinero no lo gasta, sino que se lo queda, ¿vale? Lo guarda. Por tanto, no genera empleo, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y el aumento de las transferencias, ¿vale? Si os dais cuenta, tanto el aumento de la inversión como las transferencias son trasvases de dinero, ¿vale? Son gastos de dinero importantes que se hacen por parte de los estados o de las entidades públicas, y la parte de los impuestos es que yo recaudo menos como estado para dejar sobre ti que tú, como tienes más dinero, genere mayor movimiento económico. Entre los dos, ¿cuál genera más movimiento económico? Pues evidentemente los que generan expansión del gasto, ¿vale? Si nosotros nos vamos, fijaros, aquí tenéis, por ejemplo, en la figura 17.4, sobre esto mismo que estamos explicando, qué es lo que generaría una política fiscal expansiva. Pues esa política fiscal expansiva puede generar lo que se llama una brecha recesiva. Nosotros ya habíamos dado de la brecha, recordad que había dos tipos de brecha. Bueno, la brecha recesiva. En el argot macroeconómico, la brecha recesiva la podéis encontrar con el nombre de output gap negativo, ¿vale? Pues nada, oye, ¿esto es ok? Pues brecha recesiva. Me tengo que aprender, ¿vale? Output gap negativo, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, nivel de precios agregados, nosotros partimos de un punto de equilibrio 1, lo tenemos aquí, ¿vale? Recordad que esta es una curva de oferta agregada a corto plazo y esta es una curva de demanda agregada, ¿vale? Que la tenemos nosotros aquí, ¿vale? Que son los dos ejes fundamentales de un punto de equilibrio macroeconómico, en este caso a corto plazo, ¿vale? Tenemos el punto de 1, donde la economía está en equilibrio macroeconómico a corto plazo. ¿Por qué es corto plazo? Porque la de largo plazo está aquí, no la corta, ¿vale? Esta es de corto plazo, solamente está la oferta agregada a corto plazo. Donde la curva de demanda agregada 1 y la curva de oferta agregada a corto plazo, en el punto de equilibrio 1, ¿qué ocurre? Si nosotros tomamos como ejemplo esta situación inicial, nos vamos a dar cuenta de que
la cantidad, el output potencial, que nosotros estamos generando, la cantidad, tenemos un precio, un punto de cantidad, de pi real en este caso, está por detrás de lo que nos marca la curva de oferta agregada a largo plazo. Cuando había una distorsión, recordáis esto, en referencia a esta cantidad está por debajo de la cantidad que nos marcaba el output potencial. Recordad que el output potencial es siempre donde cae esa curva de oferta agregada a largo plazo. Como no está en el output de potencial, sino que está por detrás, nosotros hablamos de que hay una brecha recesiva, ¿vale? Una política fiscal expansiva, que es lo que haría, pues, un aumento del gasto público, o una bajada de impuestos, o un aumento de las transferencias, o combinamos las dos o tres cosas de estas. Lo que haría que cambiasen las reglas de juego. ¿Qué significaría? Que si nosotros activamos a nivel macro toda esa demanda por el tema impositivo, de impuestos, de recaudación, de gastos, lo que sea, que nosotros estamos viendo aquí, lo que nosotros generamos es un gran desplazamiento de la curva de demanda agregada. El Estado está impulsando la demanda, ¿vale? Entonces nos iríamos a un punto de situación de demanda agregada 2. ¿Qué significa? Que nuestro punto de equilibrio 1 pasaría a la situación de punto de equilibrio 2. Ojo, al mismo tiempo han aumentado los precios. ¿Por qué? Porque hay más demanda. Eso es evidente, pero al mismo tiempo se ha conseguido, ¿vale? En cualquier caso, romper esa brecha recesiva. Ahora sí tendríamos un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, donde el output potencial es el referente y, por tanto, no hay brecha recesiva, ¿vale? Si os dais cuenta, una política expansiva puede servir o sirve cuando hay brecha recesiva, pero claro, ¿qué provoca esa corrección de la brecha recesiva a través de una política expansiva? Pues provoca un aumento de precios, también un aumento de la cantidad, en este caso rompiendo esa brecha recesiva, ¿vale? Se ven los dos fenómenos que acompañan, esto es importante, ¿vale? Bueno, la otra manera es precisamente la política fiscal contractiva. En esta clase se podría aplicar mediante diferentes fórmulas. ¿Habéis visto que eso de las fórmulas, cómo va? Pues las fórmulas son ideológicas. Depende del estilo económico del gobierno que esté en ese momento, puede jugar con una regla o jugar con otra. Todas benefician o afectan a diferentes conjuntos de población, ¿vale? Por ejemplo, si yo lo que quiero es hacer una política fiscal contractiva, frenar, ¿vale?, la demanda agregada, pues, o reducir la demanda agregada, lo mejor que puedo hacer, pues yo como Estado reduzco el consumo o la inversión pública, es decir, no muevo dinero, muevo menos dinero, por tanto la demanda se va a caer. O hago una subida de impuestos de manera que la gente tenga menos posibilidades de gasto porque yo estoy pillándole más parte de su, a través de los impuestos, de sus ganancias, ¿vale? O del dinero que tendrían posible para gastar. O ese recorte de la transferencia es el otro mecanismo, ¿vale? Si os dais cuenta, de las dos maneras se pueden hacer, ¿vale? De las dos formas se podrían hacer. ¿Qué significaría si nosotros lo aplicamos? Pues fijaros, nos vamos a la figura 17.5. Una política fiscal contractiva puede cerrar una brecha inflacionaria. ¿Recordáis que estábamos con la brecha recesiva? Y la inflacionaria es cuando esa cantidad de PIB, ¿vale?, está por encima del output potencial, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es frenar, ¿vale? Si os dais cuenta, nosotros tenemos un punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, que es este. ¿Por qué es a corto plazo? Porque tenemos la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada. Tenemos un punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo con unos precios y con una cantidad. Esta cantidad en PIB real está muy por encima de ese output potencial, que siempre coincide con la curva de demanda agregada a largo plazo, ¿vale? Estamos muy por encima. ¿Qué se hace? Pues básicamente las tres medidas que nosotros hemos dicho, o alguna de las tres medidas, o varias de ellas. Por ejemplo, una política fiscal que signifique una reducción del gasto público, o subida de impuestos, o disminución de las transferencias. Da igual. En cualquier caso, todo eso provoca un desplazamiento de la demanda agregada, ¿vale?, hacia la izquierda. Es una contracción de la demanda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se produce un nuevo punto de equilibrio. En este caso ya no es a corto plazo, sino un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, porque ya tenemos aquí la curva de demanda agregada a largo plazo, donde ya sí cae sobre el output potencial. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una contracción, hemos corregido la brecha inflacionaria y al mismo tiempo pues ha producido, evidentemente, o acompaña una disminución de los precios.
No hace falta hacer todo esto para entenderlo. Cuando la demanda cae, los precios bajan, ¿vale? Yo no me acuerdo ahora de lo que has contado, no pasa nada. Dibujamos nuestro eje de abscisa de coordenadas, dibujamos la figura, la gráfica y ahora hacemos los cortes y vemos qué es lo que ocurre con las cantidades. Si hay brechas, si no hay brechas, si se corrige, si no se corrige. Si yo quiero corregir una brecha inflacionaria, necesariamente tengo que retroceder. Por tanto, es una política contractiva, ¿vale? Y si es al revés, pues será una expansiva. Y además veremos cómo se afectan los precios, se afectan las cantidades o lo que nosotros necesitemos hacer. Con lo cual, nos va a dar un poco igual el ejercicio que nos pueda dar. ¿Vale? Bueno, eso es a grosso modo. Vamos viendo otros conceptos. Está también lo que se llama el efecto multiplicador. El efecto multiplicador del aumento del consumo o la inversión pública. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú aumentas el consumo, la inversión pública 10, no significa que solamente mejore 10 la economía, sino que eso tiene como una bola de nieve, ¿vale? Un efecto multiplicador que va a generar un montón de otros más beneficios, ¿vale? Eso es lo que se conoce también como propensión marginal al consumo o PMC, es el aumento en el consumo que tiene lugar cuando la renta disponible aumenta en una unidad monetaria, ¿vale? Vamos a explicar esto un poquito, para ver un poco cuál es ese efecto multiplicador. Si os dais cuenta, esta propensión marginal al consumo, aquí la denominamos PMC, es igual al aumento. ¿Cómo se representa aumento? Aquí el aumento del consumo se representa por el símbolo delta, lo tenéis aquí, ¿vale? El aumento del gasto de consumo en función de, el aumento en el consumo que tiene lugar cuando la renta disponible aumenta una unidad monetaria. Aquí tenemos una relación, ¿vale? Aumento del gasto de consumo partido aumento, ¿vale?, de la renta disponible. Por ejemplo, si el consumo aumenta 5.000 millones cuando la renta disponible aumenta 10.000 millones, la PMC es 5 partido 10, por tanto, la propensión marginal al consumo es de 0,5, una regla, ¿vale? Es la mitad, si os dais cuenta, ¿vale? Es 0,5. Esa es la propensión marginal al consumo. Es decir, cuando el consumo aumenta, cuando la renta disponible, en función del consumo, aumenta, claro que la propensión es bastante fuerte, ¿vale? Si eso lo llevamos al efecto multiplicador de una variación de la transferencia y los impuestos, fijaros lo que dice el texto. La política fiscal expansiva contractiva no solo se aplica variando el consumo y la inversión pública. El gobierno también puede cambiar las transferencias o los impuestos. Sin embargo, generar una variación en las transferencias o de los impuestos provoca un desplazamiento de la curva de banda agregada menor que el derivado de una variación del mismo importe del consumo e inversión pública, por lo que el impacto en el PIB es menor. Para que nos entendamos, no es lo mismo. Recordad que teníamos 3 reglas. Cambio, aumento o disminuyo las transferencias, aumento o disminuyo los impuestos, aumento o disminuyo el gasto, ¿vale? O la inversión. Vale. Pues las transferencias y los impuestos provocan cambios, para arriba, para abajo, expansión o contracción, mucho más pequeños que cuando jugamos con en este caso, la inversión o el gasto público. Fijaros que son 3 mecanismos, pero no tienen el mismo efecto multiplicador. ¿Cómo se mide? Por la propensión marginal al consumo. La regla que nos sale es más pequeñita, ¿vale?, que en esos dos casos, tanto en renta como en impuestos, que cuando se hace a través de gasto o inversión pública, ¿vale? Entonces, ¿qué herramienta es más eficiente? Una pregunta tipo T, o más fuerte para generar un cambio de política expansiva contractiva. Y nos pone las 3. Evidentemente, la más potente es el gasto público e inversión pública, ¿vale? Los otros dos también generan cambios, ¿vale?, hacia arriba o hacia abajo, pero en menor medida, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo este efecto y por eso se mide en este caso aquí. La política fiscal y el efecto multiplicador, bueno, también evidentemente hay un concepto que es el de política fiscal discrecional, que es la política fiscal que resulta de acciones deliberadas de los responsables de la economía política y no de las reglas automáticas. Ya veremos que las reglas automáticas son estos estabilizadores automáticos que se van corrigiendo en función de cómo va evolucionando, ¿no? Pero hay otras veces que son decisiones que toman los gobiernos que generan cambios y, por tanto, generan esas distorsiones o correcciones también, depende de lo que se quiera hacer. A modo de repaso, el multiplicador determina la magnitud de desplazamiento, magnitud de cuánto desplazamos la curva de demanda agregada cuando hay una variación del consumo o la inversión pública.
Los cambios de los impuestos y las transferencias tienen desplazamiento de curva de demanda agregada, aunque en menor medida que la variación de igual importe del gasto público en compras de bienes y servicios. Esto es muy importante. Los impuestos reducen el valor del multiplicador a menos que sean impuestos de cuotas fijas, que eso lo vais a ver por ahí, ¿vale? Que no tienen nada que ver con la cantidad, ¿vale? Y los impuestos y algunas transferencias son estabilizadores automáticos, porque los impuestos responden positivamente a algunas transferencias, responden negativamente al aumento del PIB. Muchos economistas creen que es bueno que los estabilizadores automáticos reduzcan el valor del multiplicador. En cambio, el uso de la política fiscal discrecional, que es esta que hemos explicado, es más polémico. ¿Por qué? Porque no son esos estabilizadores automáticos que van en función de esos comportamientos macro de la economía, sino que son decisiones políticas. ¿Por qué? Porque tenga objetivos concretos, tenga ritmos diferentes, quiera generar cambios también distintos en un momento determinado, ¿vale? De todas maneras, echad un ojito para que veáis que todos esos elementos no tienen el mismo comportamiento ni tienen los mismos riesgos, sino que se pueden aplicar de forma distinta. Vale. Vamos a ver otro concepto, que es el concepto de saldo presupuestario. ¿Vale? Es muy sencillo. El saldo presupuestario es una medida, evidentemente, de la política social. El saldo presupuestario es la diferencia que existe en un año dado entre los ingresos públicos en forma de recaudación tributaria y el gasto público, tanto el consumo y la inversión pública, como las transferencias. Es decir, el saldo presupuestario o ahorro público se define en esta ecuación. Aquí lo tenéis. Saldo presupuestario es igual a la recaudación tributaria, ¿vale?, en relación al gasto público y a la inversión o transferencia. ¿Te dais cuenta? Una cosa es lo que yo recaudo y otra cosa es en lo que yo gasto. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo? Un saldo, en verdad una resta. ¿Qué ocurre? Pues puede haber superávit. ¿Qué es un superávit? El superávit presupuestario es un saldo presupuestario positivo y un déficit presupuestario sea un saldo presupuestario negativo. Es decir, que haya gastado más de lo que ha ingresado. Normalmente, ¿qué hacen los estados? Pues lo normal que vaya a encontrar en la política internacional y mundial es que los estados gastan mucho más de lo que recaudan. ¿Qué ocurre? Porque tienen deuda. ¿Y qué ocurre? Porque tienen que pagar intereses y deuda, ¿vale? Tanto los países pobres como los países ricos. Y todo el mundo está endeudado, ¿vale? Pero entonces es muy difícil que haya superávit y es muy difícil que haya saldo, que no haya saldo negativo. Hay veces que se intenta buscar el superávit. Cuando se busca el superávit, implica que tú paralizas, esto es muy importante porque esto es ideología, paralizas el gasto público. Para que haya superávit tienes que no gastar. Me decía, Barbarito, eso está muy bien porque tienes superávit. Sí, pero si no gastas, no mueves la economía. Si no mueves la economía, no solo no creas empleo, sino que además también lo destruyes. Entonces, ¿es bueno o es malo? Ostras, va viendo. ¿Porque superávit con gasto público? Superávit con gasto público tendría que sí, puede haberlo si los ingresos son muy gordotes. Por ejemplo, si tú te vas a países escandinavos, ¿cuánto pagan de impuestos? Entonces tienen un gasto público muy potente, pero claro, tienen que tener una parte tributaria de impuestos muy potente, si no tenemos un problema. Entonces, aquí lo tenemos un poquito regular, porque además aquí lo que pasa es que las clases más pudientes son las que menos impuestos pagan. La banca y la gran empresa es ridículo los impuestos que pagan en España, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que prácticamente todo el sustento del Estado está en la clase media. Entonces, claro, ya no hay más márgenes para quitarle a la clase media. ¿Qué hacen? Pues no pueden subir recaudación porque es tocarle los bolsillos a los que están arriba. Y esa parte no se está tocando. O no se quiere tocar o se tiene mucho miedo de tocar. Entonces, claro, si te das cuenta de ideología, eso es un estilo de política fiscal que en verdad impera en todo el mundo. Hay países donde eso sí se toca. Entonces, como se toca, pues hay mucho dinero para gasto público, para creación de empleo, para muchas cosas. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ver mucho con el estilo de política impositiva de impuestos. ¿Vale? Gran parte de la pobreza del mundo se explica por la parte impositiva. El ciclo económico. Claro, esto hablamos de un saldo presupuestario, recordad que puede ser positivo, negativo, que tenga superávit, que tenga déficit, más o menos así hablando, pero en verdad tiene que ver también una relación del saldo presupuestario con los ajustes de ciclo y ciclo económico. Recordad que ya del tema 1 dimos sobre el ciclo económico. ¿Vale? Aquí tenéis en la figura 17.8 el déficit presupuestario federal. Todo esto es déficit, ¿eh? O sea, está mal, ¿vale? De los Estados Unidos. ¿Cuándo está menos mal?
pues en los años anteriores a la crisis de 2008-2010, bueno, que está más o menos la franja que tuvo en Estados Unidos, se consiguió superávit, generó un pedazo de crisis. Esto como todo, ¿vale? ¿Qué fue antes? Pues si os dais cuenta, siempre antes de la crisis, igual que ocurre con el empleo, se intenta reducir el déficit presupuestario, es decir, poco movimiento o menor movimiento de la economía o del gasto público en la economía, con lo cual frenas la economía. ¿Se ha entendido? Pero se supone que cuando está abajo, mejor está, pero lo que provoca que... Ahora tiene menos movimiento, ¿vale? Lo molón sería que no tuviera que ser así, ¿vale? Pero claro, evidentemente cuando tú lo frenas, la inversión pública o el gasto público, todo ese mogollón de dinero que iría encima la economía, lo estás retirando. ¿Qué ocurre? Pues todo lo que vive de ese sector se cae. Se cae el empleo, se cae el consumo y se cae también los impuestos, porque toda esa gente dejan de aportar. Sí. Pero para que yo lo entienda bien, lo que quieres decir es que los países previos a entrar en crisis, normalmente antes de la crisis empiezan a preocuparse mucho por controlar el déficit. No sé si decirlo así, pero intuyo, si te das cuenta de la gráfica, que normalmente cuando nosotros entramos en una crisis ya previamente se han tomado una serie de decisiones que han frenado la economía. Entiendo que no solamente esa, ¿vale? Pero si te das cuenta, nosotros empezamos el tema 1 relacionando empleo o el paro con la crisis económica. ¿Puede ocurrir que este gasto, esta reducción de la inversión pública, que es ideología, ¿vale? Es ideología económica, genere paro y por tanto el paro genera, ¿vale? Y después genera más paro, evidentemente. Pero lo que digo yo es que si esto es así, los gobiernos entonces están siempre, intentando formular la misma fórmula una y otra vez, aunque se sepa que llevan a la crisis, ¿no? Correcto. Porque según esta gráfica, es así. Cada decisión que se toma, hombre, no sé si, no entiendo que cada factor que hay es que a su vez tiene otro montón de factores y un montón de grupos de presión. ¿No me comprendes? Entonces, aquí hay muchas cosas, subida y bajada de tipos de interés, temas de deuda pública. Imagínate que el Estado llega un momento que no puede pagar su deuda pública, o se le están creciendo mucho la deuda pública. Entonces necesita no gastar para derivar dinero o tener un poquito más de superávit para derivar dinero al pago de deuda. ¿Tú me entiendes o no? Entonces, muchas veces estos correctivos, a lo mejor no es que tú quieras generar una crisis, es que para tapar un agujero estás abriendo otro pelotazo. Porque ahora tú entras en crisis, hay una recesión económica y ¿qué hacen los estados? Te vuelven a endeudar. Sí, claro. Se vuelven a endeudar, entonces están asentando la base de la futura crisis económica que van a tener 4, 5 o 10 años después. ¿Vale? Como veis, la economía es muy divertida. Es muy divertida. Sí, tiene una serie de elementos que tienen unas consecuencias sociales. Claro, nosotros nos ponemos en la parte social, porque somos trabajadores sociales y nosotros lo que vemos en la calle es qué consecuencias y qué coletazo pega esto a la gente que está en la calle. Pues los coletazos son bastante graves y en algunos países pues se muere la gente, pero son bastante graves, bastante potentes, ¿vale? Pero sí, tiene que ver evidentemente cada decisión que se toma, cada elemento que se mueve, cada pieza beneficia a unos grupos o a un sector de la población y perjudica a otro grupo o sector de la población. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Vale. Bueno. Gracias. Mira, aquí tenemos también en la misma línea, mira, no me acordaba que venía con la tasa de desempleo, el déficit presupuestario federal de los Estados Unidos y la tasa de desempleo. Si os dais cuenta, claro, el comportamiento es igual, ¿vale? Es igual, o muy parecido, muy similar. La tasa de desempleo, pero si os dais cuenta, son elementos que más o menos van acompasados, ¿vale? Van jugando. Hay veces que se pueden invertir. Aquí, fijaros que estamos hablando del final de la crisis. Aquí lo que hubo, fijaros este pico, si os vais fijando en la parte de 2010, ¿qué es lo que se hace? En el gobierno norteamericano, estábamos con Obama, administración Obama, lo que hace es que disparata, mete mucho dinero público, de gasto público, al estilo keynesiano. Esto es ideología. Vamos a hacerlo al revés. Europa no lo hizo al revés, ¿eh? Europa se fue a largar esto.
Los norteamericanos hicieron esto. Este es el dibujo de la política económica que hicieron los americanos, que es vía A o vía B. Pues hicieron la vía B y en Europa hicimos otra, que fue la A, por ponerle nombre. Pero ellos generaron una expansión del gasto. Esta expansión del gasto es hasta un endeudamiento, si os fijáis, déficit del 10. O sea, voy a meter dinero, voy a activar la economía y ya, cuando active la economía, ya controlaré. ¿Pero qué ocurre? Pues que el desempleo, si os dais cuenta, la tasa de desempleo se empieza, a partir de a meter mucho dinero, esa tasa de desempleo empieza a caer, ¿vale? Empieza a hacer un correctivo. Ya, a partir de ese momento, en el momento que cae el desempleo y la tasa y empezamos a ver otro cambio económico, ya no tienes que meter tanto, ¿vale? Entonces, correctivo. Pero si os dais cuenta, no baja a niveles de voy a intentar ahorrar, voy a intentar tener un saldo positivo, sino que sigo jugando en estimulación económica, ¿vale? Porque recordad que si nosotros nos dicen los economistas, ¿no? O los políticos que entienden menos, están más perdidos, ¿no? Dicen, no, es que hay que ahorrar. El que te dice que ahorrar, tú tienes la idea de cuando tú eres chiquitito, de que a ti te dan una alcancía, ¿vale? Una hochita, y tú dices, y te enseña a tu papá o tu mamá, venga, ve ahorrando para comprarte lo que tú te guste, lo que tú quieras, y eso está bien, porque te permite administrarte, te permite, pero un Estado no se dedica a ahorrar, se dedica a administrar. Es que el concepto es diferente. No necesitas superávit ni ganancias, sos una empresa que tiene otra lógica de pensar. ¿Se está entendiendo? Es decir, el Estado lo que tiene es que mejor administrar los bienes públicos de todos nosotros para que todos nosotros estemos bien. Esto molaría mucho que el político de turno se enterara también, porque es que tiene que hacer las cuentas de manera que beneficie a todos lo más posible. Ojo, no digo que no lo haga, digo que es muy difícil y que hay veces que según lo que decida, tira por un lado o tira para otro, ¿vale? Y evidentemente, pues sí, oye, no sé cómo, pero siempre la gente que está abajo, siempre está abajo, siempre está mal. Pero bueno, eso no entra en el examen. Una pregunta. A ver, cuenta. Gasto público también se consideraría el dinero por desempleo. O sea, cuando me pagan a mí por desempleo, entonces al bajar, o sea, al pegar el pelotazo que pegó del paro, ahí tuvieron que gastar de todas maneras mucho dinero público para poder... No, porque lo que hace es que, mira, muchas políticas, esa parte de las políticas sociales y demás se empiezan a cuestionar. Por ejemplo, no tengo tanto dinero, pero tengo que pagar educación, pues pago menos educación. No tengo tanto dinero, pero tengo que pagar en sanidad, pues pago menos sanidad. Vale. ¿Tú me comprendes? No, también ahí se toman decisiones. ¿Tú me entiendes? No? O sea, hay parte del dinero que sí te estás gastando y hay otra que estás recortando. Vale. Ostras, pues en eso también hay ideología, no es economía. ¿Vale? Tú estás administrando las cuentas como tú quieres. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Debe estar equilibrado el presupuesto? Bueno, pues un poco la reflexión que yo hacía, Krugman también lo hace, ¿vale? A su rollo, porque ya sabéis que Krugman es un premio Nobel de Economía que no es precisamente neoliberal, juega más en la parte más tirando hacia lo keynesiano. ¿Dónde se le nota? Con estas cosas. La mayoría de los economistas dicen, no lo creen así. Opinan que el presupuesto debe estar equilibrado en promedio, es decir, que se tendría que permitir un déficit en los años malos y un superávit en los años buenos. No creen que se deba obligar al gobierno a equilibrar los presupuestos año a año, porque esto torpedearía el funcionamiento de los impuestos, de las transferencias, como estabilizadores automáticos, que esos dos son elementos de estabilización automática. Más hay, más se ingresa o más se gasta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre la crisis de 2008-2010 en Europa, 2008-2020 en Andalucía, toda esa crisis, las políticas económicas europeas obligaban a un control del gasto y a un saldo presupuestario cero, a un ahorro, a un contención del gasto. ¿Qué ocurre? Que está muy bien, pero está muy mal, porque eso no permitía que los países pudiesen salir. Te cuadraban determinadas cuentas, pero la gente por abajo, muy mala, creación de empleo no había destrucción de empleo y un empleo de muy mala calidad, que es lo que hemos heredado. ¿Vale? Entonces, todo esto... Exacto, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? ¿No? Tiene que ver con esto, ¿vale? Por cierto, el desempleo también beneficia a determinados grupos. Además, pero ¿a quién le va a beneficiar el desempleo? Vamos a ver, al Estado no, porque recauda menos y tiene que pagar más pensiones de desempleo. A la gente que está en paro no.
evidentemente, ¿vale? ¿A quién beneficia? A quien contrata. ¿Por qué a quien contrata le beneficia que haya mucho desempleo? Porque se deprecia la mano de obra y significa que yo, un operario, por menos dinero, me va a aceptar puestos de trabajo, lo puedo contratar. Y como lo puedo contratar por menos dinero, yo, del beneficio que genera, me quedo más para mí. ¿Está entendido? Por eso seguimos abajo, yo estoy abajo. Pues estos elementos, lo digo para que veáis que aquí todo es beneficioso o perjudicial, depende de donde tú estés. Depende de donde tú estés. Mejor no está abajo, en general. Consecuencias a largo plazo de la política fiscal. Bueno, por ahí. Voy bien. Problemas que plantea una deuda pública creciente. Porque claro, si tú gastas más de lo que ingresas, gastar más significa que alguien te lo está prestando. Por tanto, te estás endeudando. Hay dos razones para preocuparse cuando un país tiene un déficit presupuestario crónico, ¿vale? Os pongo aquí. Cuando el Estado pide préstamos en los mercados financieros, o sea, tú como Estado, que pedirás un pedazo de préstamo inmenso en el mercado, estás compitiendo con las empresas privadas que planean pedir préstamos, por ejemplo, para financiar sus inversiones. El resultado es que el gobierno puede expulsar a la inversión privada porque el tipo de interés sube y el crecimiento económico a largo plazo se reduce. Explicamos. Si yo, superestado, imaginaros la economía de un Estado no tiene nada que ver con una empresa o con el concepto de empresa que tenemos en España. Empiezo a pedir préstamos, yo pido mucho dinero. Si yo pido mucho dinero, yo hago mucha demanda de dinero. Si yo genera un montón de demanda de dinero, encarezco el precio de los préstamos, los tipos de interés, se van entendiendo. Y otro que no sea yo, que va a pedir préstamo, además de mí, que me va a salir más caro, porque lo he encarecido, el que sea que también vaya a pedir préstamo, también tiene que pagar más dinero. Se puede ocurrir que el que iba a invertir ya no quiera pedir préstamo y no invierte. Y si no invierte, crea desempleo o no crea empleo. ¿Se va entendiendo? No está moviendo la máquina económica, la maquinaria económica. Y a largo plazo, el crecimiento económico se puede reducir cuando los estados se endeudan mucho, ¿vale? Cuando tú eres Estado, si tú pides préstamo y el dinero que hay para préstamo es este, y yo vengo como Estado, oye, yo también quiero préstamo, quiero un montón. ¿Qué ocurre? Que disparo la demanda. ¿Qué ocurre a ese dinero que hay ahí? Que se encarece mucho. Entonces, quien quiera acceder ahí, como hay una demanda muy fuerte y el dinero que hay es el que hay, se encarece mucho. Cuesta mucho trabajo pedir préstamos y además son más caros, ¿vale? Eso es lo que está generando un daño a largo plazo, ¿vale? Pero hay una segunda razón. Los déficits del presente, al aumentar la deuda pública, ejercen una presión sobre los presupuestos futuros. El efecto de los déficits presentes sobre los presupuestos futuros está muy claro. Como los particulares, los gobiernos tienen que pagar sus deudas, o lo que es lo mismo. Yo soy la universidad y me dice oye, yo tengo que pagar la luz, porque si no pago la luz, no puedo dar clase. Entonces, yo que soy universidad digo, ay, ¿qué hago? Y me dice mi banco, el banco que está a la universidad, dice, tú no te preocupes, yo te lo pago. Entonces, cuando te dice eso y te paga el banco la luz a la universidad, te está haciendo un préstamo. Entonces, tú tenías que pagar 10, que era la factura de la luz, y te lo pone el banco. Y tú dices, vale, cuando tengas los 10 te los doy, y te dice el banco, no, tú ya no me das 10, ahora me va a dar 14. ¿Se ha entendido? Es decir, yo tengo que pagar los 10 más 4 más de deuda que tengo que sacar de los presupuestos del año siguiente. ¿Vais viendo? Esto es la deuda. Entonces, no es que tú pagues lo que tienes, es que tienes que pagar los intereses. Los intereses van creciendo, van haciendo bolas y hacen mella en los presupuestos siguientes, del año siguiente, del año siguiente. Exactamente. Cuesta más y te piden más. Entonces, pero el año siguiente tienes que volver a pagar la luz. ¿Vale? ¿Quién gana aquí? Mucho dinero. El banco. Vale. Habida cuenta, pierde la administración pública muchísimo, pero el banco se está forrando y además le cobramos un poquito de impuestos para que se forre bien. Luego os contaré en el siguiente capítulo, no sé si el siguiente, cómo los bancos crean dinero, ¿vale? Que esto ya es... Pues vais a alucinar en colores. Bueno, vamos a ver ahora, otro concepto que tenéis, en verdad, van relacionados, la ratio o deuda en relación al PIB, es el peso de la deuda pública como porcentaje del Producto Interior Bruto. Es decir, ¿cuánto hay? Hay ratios de deuda que son bestiales. Lo digo porque si veis datos por ahí, os vais a dar cuenta de que hay deudas que son una burrada. Mira, por ejemplo, esta es una de ellas. Esta deuda pública neta en referencia al porcentaje del PIB. Para que nos hagamos una idea, aquí el único que está súper bien es Noruega, que tiene menos 89,4. Es decir, le sobra
no está endeudado, al contrario, ¿vale? Esto es una excepción universal, porque lo normal está endeudado. Estados Unidos, por ejemplo, el 77%. España, en el año 2018, tenía de deuda el 84,3% de su PIB. O sea, tú produces el PIB de toda España y de todo lo que tú has producido, el 84,3% debería de ir a pagar deuda. De España, no de la gente, sino de Estado. Alucinamos, ¿eh? No, aquí, bueno, si vais a Grecia, por eso Grecia estaba como estaba, pero hombre, podemos decir, no, eso no va a pasar en los países pobres y en España. No, ¿verdad? En Japón es una potencia. ¿Sabéis lo que le pasa a Japón? Que le da exactamente igual. Lo que quiere es mover su economía, ¿vale? Y le da exactamente igual. Y si te tiene que endeudar, pues se va a endeudar. 157,7%. Igual. No están mal. Entonces, aquí hay conceptos que depende de dónde tú te subas, de cómo tú los interpretes, pues decir, no, ¿cómo puede ser posible? Porque Japón va pagando, va jugando y va moviendo el motor económico como quiere, ¿vale? Entonces, si tiramos de la deuda, madre mía, que no se escapa nadie, ¿vale? Pero fijaros, Reino Unido, que también tiene un 80%, Francia casi el 90%, Bélgica, fijaros Portugal, fijaros Italia, bueno, Grecia ya no hemos puesto de ejemplo, etcétera, etcétera. Pero incluso la propia Alemania, lo tomamos como referencia de austeridad o de equilibrio económico en 41,5 en 2018, ¿vale? Vamos a tener que irnos a Noruega. A Noruega, no vamos a ir. Pero hace mucho frío. Bueno, problemas que plantea también, pues básicamente hay dos razones para preocuparse cuando un país tiene déficit presupuestario crónico, ¿vale? Recordad que lo hemos estado explicando, ¿vale? Aquí tenéis otras curvas, otras gráficas, perdón, de déficit federal y deuda pública en Estados Unidos, porque ya sabéis que el modelo que se utiliza por curva es el norteamericano, ¿vale? Aquí tenéis déficit presupuestario federal en Estados Unidos desde 1940. Si os dais cuenta, había un déficit muy potente. Alguien puede decir, pero Evaristo, ¿por qué el 40 sube tan para arriba? Porque viene de un crack anterior y viene, fijaros que ese déficit, ¿vale? Viene de intentar reajustar la economía, ¿vale? Luego, a partir de ahí, bueno, pues tenemos la diferencia. Tendríamos que ver el crack del 29 que está más para atrás, que no nos aparece aquí, ¿vale? Pero si os dais cuenta, estaría la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay cositas interesantes en todo esto. Hay una estimulación económica porque hay una economía de guerra, todo ese tipo de cosas. Si os dais cuenta, aquí tenéis el déficit presupuestario y la deuda pública, ¿vale? Y ese déficit presupuestario más o menos va acompasado a la deuda que tú vas tomando. Recuerda que el déficit es en relación a los gastos y los ingresos. Y si tienes más gastos e ingresos, tienes más deuda, porque estás gastando más de lo que tienes, de algún lado te estás endeudando, ¿vale? Alguien que te está dejando dinero y se está enriqueciendo un montón, ¿vale? Que son los fondos y son todas estas gente. Luego están también una cosa muy divertida que se llaman pasivos implícitos, que son compromisos de gasto futuro de los gobiernos y constituyen una deuda efectiva, aunque no aparezcan las estadísticas convencionales de la deuda. Esos pasivos implícitos, pues tienen que ver, por ejemplo, imaginaros que tú dices, bueno, yo voy a hacer un hospital, ¿vale? O un colegio. Y el colegio me vale, yo qué sé, 10 millones de euros, montado ya todo. No sé si es poco o mucho, pero vale, 10 millones de euros, que es una pasada. Con todo, además tengo hasta contratado al personal. Eso es a año 2024, ¿vale? Me he gastado 10 millones, ya tengo un cole. ¿Y el año que viene qué pasa? Porque esos 10 millones pagan a 2024. No tengo que volver a construir el colegio. Pero ahora tengo que pagar profesorado, tengo que pagar luz, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar seguros escolares. ¿Vais viendo por dónde voy? Temas de limpieza, temas de... Muy bien, esos son, para que entendamos de los pasivos implícitos, es como has adquirido un compromiso de gasto a partir de este momento y ya hasta que tú mantengas ese sistema, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, las proyecciones de futuras sobre el presupuesto federal norteamericano. Si os dais cuenta, si se mantiene en Estados Unidos, ¿no? Es un cuenta, ¿no? Las pensiones, tal y como está ahora, si esa gente no se muere y sigue cumpliendo años, siguen teniendo derecho a las pensiones de la seguridad social, esa misma gente, más las que se vayan aumentando, pasan el gasto de 4,9 al 6,3. Ojo, que estoy chiquitito, ¿eh? Porque los precios europeos están mucho más envejecidos, ¿vale? Tienen pensiones mejores que las norteamericanas. O los programas de salud, fijaros que siempre ponen los temas que ellos quieren recortar, que son pensiones y salud. También tiene una proyección. Oye, el sistema de salud norteamericano no son los porcentajes de los países europeos, pero si se mantiene y la gente sigue recurriendo a la sanidad, etcétera, etcétera, evidentemente eso tiene un gasto exponencial. Esto se llaman pasivos implícitos, ¿vale? Os pueden poner preguntas y tiene que ver con lo que estamos viendo. Bueno, como veis,
hemos trabajado bastante bien el tema. Dejamos de presentar esta parte y nos quedamos aquí. Ostras, justo a tiempo. Bueno, darle caña, repasar, ¿vale? El próximo día nos metemos con los bancos, le damos caña y empezamos a ver otro tipo de conceptos que también nos pueden quedar algunos ejercicios interesantes. Seguro nos caen algunas preguntas de examen, ¿vale? Bueno, pues me despido, corto la grabación. No, hasta luego. Adiós.